Muy buenas amigos, soy Pedro Acosta y acá estoy con otro viernes de denuncia. Hoy voy a hablarles de la destrucción que ha causado el castrismo, el Partido Comunista, el socialismo en Cuba, la destrucción del patrimonio que nos dejó la República antes de 1959. ¿Saben ustedes cuál era la deuda externa de Cuba antes del 59? El valor del peso cubano, la producción lechera y otros aspectos económicos y sociales antes de 1959. De eso estaremos hablando y haciendo algunas comparaciones siempre que sea posible, porque sabemos que los datos actuales en Cuba son muy difíciles de encontrar y se manejan al antojo de aquellos que los informan y se falsean y se mienten. Pero bueno, vamos a hacer un breve análisis y comenzar por la producción azucarera. Esa industria que nuestros ancestros estuvieron desarrollando durante 400 años y que la revolución destruyó en 40 años. A mediados del siglo XIX, 1860, 1870, por esa fecha, Cuba contaba con 2.000 pequeños ingenios en producción de azúcar, por supuesto. Ya para finales de la década, o sea, a finales de la década del 90, estos se fueron reduciendo porque se fueron introduciendo adelantos tecnológicos y se concentró más la producción de azúcar y habían 400. Ya sobre 1910, 1911 la cifra fluctúa entre los 155 y 165. Las cifras no son muy precisas, algunos las fijan en 161, los centrales. Y veamos acá algunas cosas. Cuba en la actualidad no está produciendo ni 500.000 de toneladas de azúcar. No llega. Esta zafra todavía no he visto ningún dato. En la anterior fueron 300 y tantos mil toneladas. O sea, no llega al 500.000. Sin embargo, en 1952, señores, se produjeron 7 millones y un piquito de toneladas métricas de azúcar. La situación internacional lo permitió y se produjo esa cantidad de toneladas métricas de azúcar. O sea, el país estaba en capacidad de producir eso. Recuerden que en el 70, cuando Fidel anunció su maravillosa zafra de los 10 millones, se llegó a 8 y un poquito, poniendo al país entero en producción estos 10 millones que finalmente, como dije, fueron 8 y un poquito, a pesar de todo lo que se hizo y de la larga durabilidad de la zafra. Bien, ya a partir de 1953 los compromisos internacionales de Cuba iban alrededor de los 2.5 millones a los 3 millones de toneladas de azúcar, fundamentalmente conveniada con Estados Unidos, y en total eran unos 4 o 5 millones de toneladas métricas de azúcar las que se vendían, las que Cuba vendía. Y con la producción nacional, la producción se estabilizó de azúcar, se estabilizó en los 5.5, 5.6 millones de toneladas de azúcar. Y bien, como les decía, estaba en condiciones de producir más, pero se basaron en los convenios, en los contratos, y siempre ustedes saben que se produce un poco más por si aparece un comprador, pero era lo que se producía cuando habían 6.5 millones de habitantes. Entonces, el castrismo, además de que destruyó la producción de azúcar, destruyendo la productividad de la caña, de las hectáreas y demás, una de los rendimientos de caña de azúcar más bajos en el mundo por hectárea lo tiene Cuba. Y a esto lo acompaña un atraso tecnológico muy grande, con también incrementada la situación por la falta de mantenimiento. Y en Cuba en la actualidad no llegan a 40 los centrales, se planifican para la producción unos 30 y tantos y en la práctica funcionan unos 25. Y bueno, Cuba, que aún en los años 70, aún 70 y principios de los 80, cuando bebía
poderosamente de la teta soviética, estaba en capacidad de construir centrales, como lo hizo, si mal no recuerdo, en Nigeria. Y sí, seguro lo hizo uno en Nicaragua, que Fidel hizo alarde de demostrarle al mundo y sobre todo a los cubanos que él hacía acá lo que le daba la gana porque era el dueño del país. Y ese central que le costó al pueblo cubano 50 millones de dólares, se lo regaló no a Nicaragua, señores, se lo regaló a Daniel Ortega, que es el dueño de Nicaragua. O sea, vean cómo va la cosa. Y entonces ahora nos encontramos que Azcuba, vamos a leer algo que publicó Azcuba, que está impulsando 16 proyectos de inversión extranjera. O sea, tienen que venirnos a ayudar y a construir y a modernizar los centrales azucareros. Y también está prevista la construcción de un central. Es lo que está previsto. De los planes a la realidad en Cuba dista mucho. Pero bueno, tenemos que recurrir a otros para modernizar la industria añeja de siglos que venía Cuba produciendo azúcar, y esto, bueno, ahora tenemos que recurrir a otro. Ya esto pasó con el café y Raúl lo dijo como si fuera una gracia. Vietnam desarrolló su cultivo de café, su producción de café a base con ayuda y tecnología y posturas de Cuba, y en estos momentos Vietnam es el tercer productor de café en el mundo. Estábamos hablando de café y Cuba ya no produce. Bueno, ¿qué produce Cuba? Cuba no produce nada. Y entonces veamos algunos aspectos interesantes acá que tienen que ver de cómo estaba Cuba antes del 59 y cómo estaba en estos momentos. Una deuda de 59, tenía Cuba en el 59, o sea, cuando cierra el 58, la deuda que tenía Cuba, señor, era de 52 millones de dólares, despreciable. Una deuda que Fidel tampoco pagó, o sea, no la reconoció, pero eran solamente 52 millones de dólares, eso es despreciable. Y en esos momentos las reservas internacionales de Cuba, de oro y otros valores, sumaban los 505 millones de dólares, siendo la segunda más grande reserva de América Latina, solamente superada por Venezuela. Porque usted dice, bueno, 505 millones. 505 millones en aquellos momentos era una producción grande. Y en la actualidad, o sea, cuando se cae el campo socialista, cuando en el 89 Cuba tenía una deuda de 65 mil millones, señores. Vean la comparación de 52 millones a 65 mil millones. Esa deuda ha disminuido no porque Cuba la haya pagado, sino, por ejemplo, Rusia, Putin condonó 30 mil millones y otros países, al ver que no iban a pagar, han ido condonando pequeñas deudas a Cuba. Y bueno, Cuba en estos momentos está alrededor de los 20 y tantos millones miles de millones, de los 27 mil, 28 mil, cerca de 30 mil millones de dólares de deuda externa, que no está en condiciones ni va a pagar ni puede pagar. Vean cómo va comparándose. Vamos a hablar, la divisa cubana. La divisa era la más sólida de Iberoamérica. Estamos hablando de Iberoamérica, no de Latinoamérica. De Iberoamérica era la más fuerte. La divisa cubana era la más fuerte. Y el peso cubano, señores, estaba igualado con el dólar. Y hubo momentos en que estuvo en 1.02, 1.03, incluso por encima del dólar, ¿no? Es interesante ver otros datos ya desde el punto de vista social. Cuba fue el primer país iberoamericano en tener televisión en blanco y negro y en colores, y se editaban 58 diarios en aquellos momentos, y algunos con reputación internacional. O sea, Cuba, repito, el primer país en Iberoamérica en implantar TV en blanco y negro, o sea, la televisión, y en colores. De la salud, no podemos comparar los índices de salud de aquella época con lo que ha avanzado la tecnología, la medicina y las investigaciones en función de la salud. Pero Cuba era el país más saludable e higiénico de Iberoamérica.
Su índice de enfermedades transmisibles era de un 31.75 por cada 100.000. O sea, sigue estando en Iberoamérica en primer lugar. En muchas cosas que ahora, bueno, no hay lugares. Cuba estaba libre de enfermedades cuarentenables y la mortalidad infantil por millar de nacidos en Iberoamérica en 1958 era la más baja de la región. O sea, la mortalidad infantil de Cuba era la más baja de la región, con un 37.6 por cada 100.000. Después le seguía Paraguay con un 55, Panamá con un 53 y Argentina con un 61, por ahí para allá, pero la de Cuba era la más baja de todas. Habían problemas, habían dificultades, había que atender un poco más la salud. Sí, es verdad, eso no se puede negar, pero ahí tiene, en los lugares en que estaba Cuba. En cuanto a la índice, el coeficiente de mortalidad por millar, Cuba tenía el más bajo de la región con 5.8 de mortalidad, en general por millar de habitantes. En cuanto al número de habitantes por médico, en 1951 Cuba estaba entre los primeros. Argentina tenía 840 habitantes por cada médico. Cuba tenía 980 habitantes por cada médico. Después Uruguay la seguía con 1000, Venezuela con 1700, Chile con 1900, o sea, en segundo lugar. Miren cómo estaba Cuba en esos momentos. Había problemas de que la salud debía llegar a más lugares, es cierto, eso no lo vamos a negar. Habían problemas, tampoco podemos negarlo. Pero es que la situación de Cuba actual es peor que aquella. Se hizo una revolución y tras 65 años es la destrucción total. Vamos a hablar ahora un poco de la producción de leche, de ese litro de leche que Raúl dijo que cada cubano tenía derecho a tomarse un vasito de leche por la mañana. Eso lo dijo en el 2008. Ya eso, ¿para qué vamos a hablar de eso? Pero escuchen acá. Cuba en el 58 tenía 6.5 millones de habitantes, más o menos. O sea, la mitad de la población actual, un poco menos de la mitad, porque Cuba ahora no llega a los 11 millones. Y tenía 940.000 vacas lecheras. En el 58 se producían 800 millones, estoy hablando de números redondos, y aquí aproximé hacia abajo, producía 800 millones de litros de leche cruda y 1.500, o sea, 1,5 millones de cajas de leche condensada, que cada caja traía 48 latas. Usted multiplica ese y era alrededor de 50 o 60 millones de latas de leche condensada la que se producían en Cuba. O sea, 800 millones de litros de leche y cerca de 50 millones de latas de leche condensada. Ahí la tienen. La producción ahora no existe. Voy a hablar ahora, por ejemplo, la producción de litros de leche en el 2022 fue de 369 millones de litros. Con una población el doble, se produce mucho menos de la mitad de lo que se producía en aquella fecha. Eso fue en el 2022. Sin embargo, ya en el 2000 ha venido decayendo. En el 2023, el año pasado, fueron 331 millones. Es increíble, ¿no? Cómo se ha ido reduciendo todo en general, pero estamos hablando de ese vasito de leche que Raúl dice que cada cubano tenía derecho a tomárselo. Bueno, por suerte ellos sí tienen ese derecho y sí se lo toman, y tal vez más de un vasito de leche diario. Los generales, los doctores, familiares, las vacas sagradas de Cuba, sí tienen ese derecho a tomarse el vasito de leche y muchas otras cosas más, ¿no? Ustedes han visto cómo todo ha ido a más, cómo se hablaba mucho de la situación. No he dado otros datos y otras informaciones para no alargar el programa, pero ustedes han visto la comparación económica de lo que hacía Cuba antes del 59, y vuelvo a recalcar que es importante ver que eran 6.5 millones de habitantes los que había antes del 58, y que ahora hay cerca de 11 millones con esta avalancha de huida bajo de los 11 millones.
pero bueno, Cuba estaba en 11.200.000 habitantes durante décadas. Ahí se mantenía. No bajaba de los 11, pero no llegaba a los 11,5 siquiera. Y bueno, ahí tienen una comparación para que no le mientan más, como siempre han mentido, que había desigualdad, que había gente que pasaba necesidades, que pasaba hambre, que vivía en malas condiciones. Es cierto, pero ahora, ¿cómo está la situación del cubano ahora? El 90% de los cubanos no desayuna, no almuerza, y si almuerza no come, y si come no almuerza. Vive en malas condiciones, un salario pésimo, una mala alimentación, incluso en la calidad, ya no en la cantidad. O sea, usted compara la situación y es indescriptible cómo ha ido en picada desde el mismo enero del 59 empiezan a producirse los problemas económicos y sociales en el país. Repito, no se dejen engañar más y bueno, les aconsejo que precisen estas fechas para cuando un revolucionario le vaya a hablar antes del 59, le diga a Cuba estaba así. Que había que resolver el problema, es cierto, pero miren cómo estaba Cuba. Espero que este pequeño video les haya servido para conocer la realidad desde el punto de vista económico y algunos aspectos sociales, porque voy a hablarle de otra cosa. Cuba fue el cuarto país en el mundo en tener líneas férreas, en tener transporte ferroviario y el segundo en América, Estados Unidos y Cuba. Y ahí socialmente había un grupo de avances con relación al mundo, como la mujer votaba, la constitución del 40, o sea, ya hablamos de la televisión en colores, todo eso, bibliotecas, teatros, cine, que no vale la pena ponerse a hablar de ello porque me fui a lo económico y di algunos datos desde el punto de vista social, cómo estaba el país antes del 59. Un saludo a todos, hasta la próxima.